Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Bien Argento en un país que sí, que es bien argento, pero no sé si en el buen sentido de la palabra. Leandro Renú, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, Argento? ¿Bien? Bien, bien, bien. En este país tampoco podés tener todo previsto. Anoche tenía Carolina todo el programita armado y habla el presidente de la Nación desde Estados Unidos. Tremendo, dicen que llamó él a La Nación Más. ¿Cómo están muy enojados con ¿cómo se llama? No con Luis Majul, con el pelado. Con Trebuch. Con Trebuch, muy enojados. Primero se peleó con Lilia Lemoine con él, porque sienten que es uno que se sumó a los periodistas que cuestionan a Manuel Adorni. Y le decía, si termina sucediendo que lo saquen va a ser culpa de ustedes, algo así le dijo Lilia Lemoine. Y los retó. Sí. Todo esto, recordemos que empezó porque Bullrich dio una entrevista, o sea, primero estuvo filtrando cosas en off y después dio una entrevista a la noche con Feynman, diciendo casi que, bueno, o sea, que Adorni presente la declaración jurada y si no, que lo investigue la justicia. Claro, eso pasó también anoche cuando teníamos todo resuelto. Patricia Bullrich, que primero estaba missing, se había ido a Chile a varias actividades, estuvo 2 días allá, y cuando volvió, antes de que ella apareciera, en 2 artículos periodísticos se mencionaba, uno de Jaime Rosenberg en La Nación, ese fue el primero, que Patricia Bullrich iba a pedir la renuncia de Adorni. Eso en Casa Rosada no cayó nada bien. Finalmente aparece, como decís vos, en lo de Feynman y dice esto: si está todo bien hay que presentar ya los papeles porque son 2 meses de agonía que lleva el gobierno, ¿no? Lo que pasa que a mí la impresión que tengo yo, no sé, Leandro, si vos pensás lo mismo, es que Manuel Adorni no lo presenta porque va esperando a ver lo que se va presentando a la justicia. Si él presentaba hace una semana una declaración jurada sin declarar los arreglos que ahora el constructor dice que hizo, y va a quedar offside, me parece. Parece que está yendo atrás del expediente él. A mí me da la sensación de que no tiene forma de justificarlo. O sea, la demora tiene que ver con que es mucha plata. Digamos, no. O sea, hay en 2 años gastos de 800 y pico mil dólares, casi $1 millón, de una persona que antes era desempleada y después cobró 3 millones de pesos. Digamos, me parece que ahí está porque ni siquiera con una herencia, vos con una herencia, supongamos, no sé, tenés un terreno, 2 terrenos y los heredás, ¿cuántos dólares son?
Ponele que con toda la Bueno, furia, $100.000, 2 terrenos. no sé, depende Pues, qué herencia bueno, recibió. está bien, pero no venía de una familia millonaria. O sea, No, o sea, claro, iba a recibir $1 millón de herencia. no, Eh, claro. es raro. Es raro, sí, es raro. Em, el presidente de la Nación, en cambio, dice que él no va a rajar a un hombre honesto. Y Ujú. incluso, bueno, habló de los mandamientos. Lo escuchamos, esto es lo que decía anoche. O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención. ¿Sí? Ahora, los números fueron presentados por, No, por las personas que yo- declararon, presidente, ¿eh? A ver, digamos, una persona presentó números sumando activos y pasivos, vamos. Y cuando Yo le ustedes estoy corrigen hablando- el número es un número Yo ridículo. estoy hablando del contratista, del último contratista que declaró, que De vuelta. dejó su teléfono celular también. A ver, digamos, es un militante kirchnerista el que hizo eso. Sí, Entonces, digo, por lo que eso- importa es que sea verdad o no, ¿no? Digo, Bueno, pero digamos, bueno, pero no se dan cuenta que tienen un problema de orden de magnitudes, que ese número, Dios, ni siquiera se condice con la casa. Digamos, se fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminó encontrando con 2 cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios. presidente, yo le puedo hacer una Entiendo que no pregunta. quieran hacerlo y que quieran, digamos, hacer una carnicería de una persona que les hirió el ego. Lo presidente, ¿le entiendo. puedo hacer la En parte siguiente? también- Es un Pero a mí no segundo. me hirió Leo Manuel Adorni, con quien tengo un gran respeto personal, pero me sorprendí cuando trascendió que en un año, lo conozco mucho a Manuel Adorni, ¿sí? Se compró 2 casas, un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. A mí Los me números sorprendió. están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le Así quiero es que, hacer una digamos, pregunta. es cuestión de días que tengan, digamos, Está bien, usted esa- está Adorni no seguro? se va, presidente. Dame. Adorni no se va. Ni en pedo se va a Adorni. Y en pedo se va Adorni, dijo, pero sobre todo lo que llama la atención es cómo lo defiende. A ver, el constructor es kirchnerista para ellos. Ni Majul se la pudo dejar pasar, ¿no? Porque primero que todas las evidencias muestran, por lo menos en las declaraciones públicas, que el constructor Matías Tabar es contrario al kirchnerismo, de hecho, siempre a favor de los libertarios y tuiteando y compartiendo cosas en las redes. Igual suponiendo que sea kirchnerista, ¿qué tendría que ver, no? Que es lo que le dijo Majul, claro. Lo que a mí me sorprende es que, a ver, nadie se va a inculpar porque el contratista dice que recibió plata en negro, digamos, ¿no? Que no está, que fue toda una operación en la construcción en general. Díganme quién le hace factura al plomero, al electricista, si te da factura qué sé yo, por ahí te da factura el que te arregla el lavarropas porque tiene garantía. Ahora, también si Tabar hace esta declaración sabiendo que pueden preocuparse otros con los que haya trabajado, a los que les haya refaccionado la casa, digo, por algo habló, incluso Manuel Adorni quiso hablar con él antes de la declaración y eso también consta en el expediente, ¿no? Sí, además digamos que los arreglos del departamento de Caballito, que era mucho menos plata, también los hizo este mismo señor. O sea, se conocían. Claro, hizo como la gestión con el carpintero, le hizo como de... sí, como si fuera el... Igual ahí, a ver, si el constructor está declarando que recibió $245.000 en negro, es muy probable que la cifra haya sido mayor, porque... Pero es un montón para una casa igual, ¿eh? Ahí tiene razón Milei, es mucho. O se cebaron y le pusieron cosas muy caras. Y sí, porque es casi tener una casa nueva Sí, en ese claro. lugar, se justifica. Sí, sí. Por eso, pero bueno, no sé. Yo me fijé para ver cuánto sale una casa. Son casas del valor que se declaró por la compra, ¿no? De $120.000. Ahora, si vos le ponés 245.000 encima, tenés una casa de más de $300.000, es un montón. Más en ese lugar, ¿no? Por ahí quería como pasar inadvertido y entonces compré una casa que estaba más o menos y todo lo puso en negro. Pero bueno, eso lo tendrá que dilucidar la justicia.
Ahora, si el presidente dice que está todo bien y en regla, no sé por qué están tan preocupados y por qué no se presentó. A mí, si me empiezan a hacer denuncias, puedo presentar mañana los papeles. Le digo a mi contadora, che, ¿me pasás Sí, las sí, sí. declaraciones? ¿No? Sí, totalmente. Bueno, esto te lo dejo todo a vos, Renú. Apareció Domingo Cavallo, Sí. ¿eh? Con el amigo en Ahora Play, con Maximiliano. Sí, con Máximo Montenegro, sí. Con Maxi Montenegro. Ayer decía Ernesto Tenenbaum, yo no lo voy a felicitar porque se va a agrandar, porque está metiendo unas notas buenísimas. Vamos a escuchar a Domingo Cavallo y después lo que desató esto en el gobierno. Yo creo que Milei hacía un seguimiento interesante de la economía, ¿no? Pero después se dedicó nada más que a leer a los autores, a hacer una especie de análisis permanente de las doctrinas económicas y de la filosofía económica, y me parece que no siguió muy minuciosamente el funcionamiento de la economía tal como es, ¿no? Y ahí entró, como dijo, él explicó muy bien la posición a diferencia de Sturzenegger, que tiene en mente una teoría y que aplica esa teoría para las decisiones que toma. Ahí he visto un paper que ha publicado en la CEA, que le ha publicado muy bueno, ¿no? Donde está el fundamento teórico de lo que está haciendo en materia de desregulación de la economía. Pero Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Lo explicó muy bien, dijo, él es un trader, entonces él no tiene ninguna teoría, él piensa, enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Dice que lo bloqueó, ¿no? También, Leandro. El WhatsApp y de Twitter. Bueno, a ver, Cavallo tiene ahí dos o tres cosas. Una es que claramente lo que está, o sea, la discusión es porque Cavallo dice que si no sacan el cepo, esto se va a complicar. La otra es que, bueno, recordemos que la hija de Cavallo fue echada del gobierno por Milei por las críticas de Cavallo. Sí. Es decir, ya está bastante enfrentado. Y después me parece que lo que más le dolió al gobierno de todo esto es que haya habido cuestionamientos técnicos a Caputo y a Milei. O sea, porque Cavallo en un momento dice es un trader, Caputo. No entiende cuestiones de economía básica. Y el dato político me parece que es que si Caputo no es un personaje que se haya caracterizado por tener demasiados éxitos y logró 10 años de convertibilidad, pero después generó dos catástrofes importantes del Ministerio de Economía. El dato me parece ahí es que ese personaje ponga tan nervioso al gobierno. De hecho, Caputo le dice en una de las respuestas algo así, como diciendo, vos generaste una crisis y ahora nos venís a criticar, ¿no? Claro. Bueno, hoy es jueves, ya parece la prehistoria, pero el lunes reabrió la sala de prensa en la Casa Rosada. Digo, reabrió la sala de prensa porque es lo único que se abrió. Se cerró el patio de las Palmeras, los periodistas no pueden circular, solo pueden ir al baño o creo que a buscar café, y a la sala de prensa cuando hay una conferencia, con lo cual se limita muchísimo el trabajo, muchísimo. Y Manuel Adorni dio una conferencia en un tono muy distinto a aquella en la que se enojó cuando empezó todo el caso de sus propiedades y demás. Y bueno, una de las preguntas que le hicieron los colegas fue respecto al uso de custodia, del custodia oficial, por parte de, en su caso, de su mujer y de sus hijos. Y admitió, ¿no? Que usan custodia. Algunos dicen, claro, la usan como si fuera un chofer personal más que una custodia. Es la denuncia que se hizo en diputados y hay todo ahí, si espían, si no espían. Pero vamos a escuchar lo que decía Manuel Adorni. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías, bueno, que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional y además se cumple siempre con la normativa aplicable, siempre. Ningún funcionario se toma atribuciones que no corresponden a la normativa. De hecho, el miércoles
el miércoles, en la extensa jornada en el Congreso Nacional, quedó, digamos, más claro que nunca porque esa seguridad es legítima cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando, en este caso, a la esposa del jefe de gabinete que vengo a ser yo, pero que claramente eso puede extenderse a cualquier funcionario del gobierno, lo cual es un hecho de por sí penoso y sí, es un hecho de seguridad nacional. Está claro, ¿no? Es un hecho de seguridad nacional y entonces, bueno, cuando sale con las amigas, muchos han dicho que buscaron en los expedientes y no encontraron denuncia por amenazas o por ninguna cosa de parte de Manuel Adorni, ¿no? Sí, a ver, más allá de si espionaje o no espionaje, el tema es si es cierto o no es cierto. Si es cierto, él no pudo confirmar si esto es cierto o no, así que... Pero el tema es que no hace falta espionaje ilegal. No. Yo conozco gente que, por ejemplo, que ha trabajado en la fernetería o en otros lugares y te dicen, che, anoche vino tal, o vos sabés quién viene siempre, o vecinos que te cuentan. A mí el otro día estaba al aire en el programa y me mandaban mensajes desde San Isidro, porque también por los nietos de Patricia Bullrich me decían. Hay que ver después si es verdad o no, digamos. Claro. Pero la gente ve. Obvio. ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno, muchas cosas, muchas ventanitas que se van abriendo. Uno de los pocos que sale a ponerle el cuerpo, sorpresivamente, porque no es de hablar mucho, es Martín Menem. Y esto decía en Cenital con el amigo Iván Jadrowski. Escucha. Que lo determine la justicia. Tengo la... en esta frase, poner las manos en el fuego por Adorni, poner las manos en el fuego por Adorni. Es que no soy yo el que lo tiene que juzgar a Adorni o cualquier funcionario. No, pero políticamente, no judicialmente. Yo lo conozco, Manuel es un buen tipo. Tipo que le pone el cuerpo, digamos. Pero no pone las manos en el fuego. Tiene una tarea, yo lo dije y las pongo, sí, te lo vuelvo a decir. Sí. No soy yo el que lo va a juzgar. Para mí se armó una mega operación, y se va a aclarar todo más pronto que tarde. Bueno, si no se llega a aclarar todo, tendrá que decir, bueno, yo creía en él, para mí siempre fue un hombre honesto, ¿no? Sí. Difícil que lo pueda justificar. Claro. Ya antes de esta ronda de entrevistas que dio Martín Menem, se hablaba de la posibilidad de que fuera el reemplazante de Manuel Adorni. Dio en 48 horas, creo, 3 entrevistas. A Cenital estuvo con Iván Jadrowski, con Robertito Funes estuvo incluso tocando el teclado, me llamó la atención, prometiéndole aceitunas, y Robertito desmayado de amor. Y también estuvo en el Cronista, en el streaming del Cronista. Ya me mareo de la cantidad de streaming que hay. Y creo que estuvo con La Borda, me parece. Esto decía, escúchalo. Ayer había rumores de Martín Menem, jefe de gabinete. Ese rumor lo escuché más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel Adorni, como le dije desde el comienzo, antes y ahora también. Así que yo sigo en la Cámara de Diputados hasta que el presidente lo decida. Pues estoy propuesto por el presidente y votado por mis colegas. Bueno, votados por mis colegas, votado en La Rioja y votado por sus colegas para ser presidente de la Cámara de Diputados, eso significa que no estás a tiro de decreto. Aunque él tiene un salvoconducto que es Karina Milei, ¿no? Que es un hombre de Karina Milei. ¿Vos viste a Rodrigo de Loredo? Sí, que habló con la inteligencia artificial. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a hacer, lo vamos a escuchar. Es interesante el primer impacto verlo porque está loco, está hablando solo. Escuchamos un cachito y volvemos. Hola, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta. ¿Podrías decirme en cuánto aumentó EPEC la más cara? Esto lo publicó en las redes sociales Rodrigo de Loredo, que finalmente no fue candidato. Pasó de jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados al llano.
Y Sí, entonces sí, sí. tiene tiempo de A hablar mí con igual ella. me parece rara esa inteligencia artificial. Ahí me parece que era un actor o algo diciendo, no, Claro. eso no No, es la claro. inteligencia artificial. Haciéndose la cordobesa. Aparte guionada, claro, en su campaña contra Martín Yarlora. Pero era, viste, primero sentado en la mesa, está sentado en la mesa y vos lo ves, primero aparece él hablando solo y después se ve que tiene el telefonito ahí para que le conteste. Bueno, vamos a la provincia de Buenos Aires, porque mientras tanto Axel Kicillof sigue, ¿no? Sigue. Y estuvo con Mario Seco inaugurando la nueva sede del municipio. Y escuchen esto, porque Axel Kicillof aplaudía mientras Mario Seco hablaba. Escúchenlo. Ya no es nuestra canción solamente que se canta en Ensenada o en otras ciudades que piensan lo mismo, o en la provincia de Buenos Aires, cuando empezamos a construir una nueva esperanza. Ya no es nuestra las nuevas canciones son del pueblo argentino. Ya el pueblo argentino canta las nuevas canciones. Axel presidente, los compañeros y compañeras en todo el país empiezan a ver la nueva esperanza. Ya no la decimos nosotros, ya la dice el pueblo argentino. Axel presidente. Y la verdad que el compromiso y nuevamente hacer esas cruzadas que he hecho anteriormente, a recorrer todas las provincias con todos sus ministros y todos sus compañeros, sumarme a esa cruzada para ponerle la fuerza que tenemos que poder ponerle a nuestro proyecto político. La verdad, Axel, sos la esperanza, no la dicen solamente las encuestas. La empiezan a cantar todos los compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de este país que te están esperando, querido compañero. Bueno, eso decía Mario Seco, que desde el primer momento integra el grupo de intendentes que lo quieren como candidato a presidente, los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro. Guillermo Moreno está diciendo en distintos lugares, hay que cantar las viejas canciones, ¿no? Sí. Ahí me parece que hay un problema en el peronismo, más que, a ver, ¿cómo decirlo? Es raro yo creo que Cristina a la larga lo va a terminar haciendo, pero es raro que no haya una identificación de Kicillof como un candidato del- producido por ese espacio, ¿no? A mí me suena más a un celo medio básico que a otra cosa, porque en realidad eh, los liderazgos no se declaman, digamos. Si Kicillof es el que aparece en la pole position, no es porque el peronismo dice que es él, digamos, es porque la gente identifica que el tipo puede ser candidato y no identifica a otro, o en todo caso sí identifica a otro y es Cristina, no es ninguno de los otros que están alrededor de Cristina. A mí me parece que ahí hay un tema que si no se resuelve ahí, el peronismo va a tener un problema. O sea, en algún momento alguien va a tener que admitir que Kicillof va a ser el candidato. Claro, Irá a una interna o lo que sea, pero hoy en una interna, salvo que Cristina se presente, Kicillof haría en una interna cualquiera de los que se presenten. Claro, Eh, cuando uno habla de un candidato natural es porque tiene peso territorial, porque la gente lo sí, conoce, ¿no? pero además tomemos a ver quiénes podrían tener un volumen de votos. Ponele que Kicillof, sí, Massa, ponele que podría ser el más cercano que podría tener, pero después no tenés alguien que sea votado Sí, por Sergio fuera del Uñac. espacio. Los ¿Eh? hermanos Uñac perdieron en San Juan. Sí, pero aparte Porque Uñac es también un es ese tema, desconocido, ¿sí? digamos, Vos ¿no? perdés tu territorio y querés que te vote el resto del país, es medio raro. Sí. No, es difícil. Es difícil porque está bien, por ahí capaz que es más potable un candidato en otra región, pero es como que uno va dando saltos pasás de un escalón a otro, pero Pero sí. además hay una cosa que me parece que es interesante. El candidato lo hace también la oposición. O sea, ¿la oposición con También. quién está discutiendo hoy? Y con Eh, con Keynes. Kicillof. Claro, Claro. digamos. O Sí, sea, sí. no hay Mm, mucha vuelta ahí. mm. Eso decía, no me acuerdo qué vedette, que cuando quiso empezar, hace muchos años estoy hablando, nosotros no sé ni si existíamos, que para posicionarse y que le den bolilla se tenía que pelear con la vedette que estuviera Claro. al tope, ¿no?
Si no, ¿quién te presta atención? Bueno, el último audio es Victoria Tolosa Paz, porque hace una semana, el viernes 1 de mayo, hubo un encuentro del peronismo federal, donde están Guillermo Mitchell, que es un hombre muy cercano a Sergio Massa, que quiere ser gobernador de Entre Ríos. Algunos ya dicen que hasta podría ser candidato a presidente, que se puede construir un candidato ahí. Había mucho albertismo, esto hay que decirlo, porque, digo, exministros, ex candidatos de Alberto Fernández, que no están en ninguno de los espacios que uno reconoce con identidad, como que el espacio, el Movimiento de Derecho al Futuro u otros espacios internos del peronismo. Y ellos lo que insisten es que primero van a debatir ideas, ¿no? Y estaba como armador Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos, un dirigente importante de la ciudad, que está a cargo de la Auditoría General de la Nación como representante de la oposición, y que también en su momento apostó por Alberto Fernández, que también ha sido enlace con Cristina Fernández de Kirchner. Dicen que le avisaron a todos, y que le avisaron a Cristina, a Axel y a la Cámpora también, a Máximo Kirchner y a Sergio Massa, que iban a tener este encuentro. Hubo más de 4.000 dirigentes de 20 provincias de todo el país. Y algunas, como ya tienen unidad, no se quisieron meter en líos, me dicen a mí, por eso no mandaron representantes. Pero, por ejemplo, había intendentes de Córdoba que están alineados con Martín Yarlora, que parece que fueron ahí a escuchar, a ver qué onda. Esto decía Tolosa Paz en Radio con Vos. Primero, con algo muy claro, que esta convocatoria de discutir ideas, nos plantamos de cara a quienes llamamos y que fueron parte de la discusión del debate y también hacia afuera, ¿no? Cada vez que damos una entrevista decimos nosotros en este espacio político que busca el debate y reordenar las ideas para luego ir construyendo en todo caso el liderazgo de un candidato o candidata. Decimos no tenemos candidato ni candidata a presidente de la nación, ni tampoco tenemos candidato a gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y eso también empuja a discutir primero qué proyecto de país queremos y en todo caso discutir en cada provincia cuál es también la propuesta que vamos a elaborar desde el peronismo. No tenemos candidato, Renú. No, sí, ese evento además fue un evento sin figuras rutilantes. Claro. Salvo, yo te diría, llamó la atención que estuviera Federico Achával, intendente de Pilar, y Gastón Granados de Ezeiza. Que tengo la impresión que están ahí porque, por ejemplo, a Achával le vienen prometiendo ser cabeza de lista, le vienen prometiendo ser candidato a gobernador, nunca le cumplen porque el dedo después señala a otros. Y me parece que tiene ganas de ser. Y por ahí quieren estar también alineados con todos los espacios, porque lo que dicen todos, ¿no? Sin unidad, imagínate que del otro lado el PRO y la Libertad Avanza es casi un hecho ya que van a ir juntos en la próxima elección. De hecho, ya se habla de Diego Santilli firmando la afiliación a la Libertad Avanza, ¿no? No sé si eso vos lo ves posible o no, pero dicen que Karina Milei se lo pediría y que estarían dispuestos a darle la pole position. No sé, a mí me parece que eso va a depender de cómo llegue el gobierno a la elección, en qué nivel de debilidad llegue a la elección. Me parece que va a ir. Claro, porque falta mucho. Y Argentina, en pocos meses, fíjate, de octubre ahora, en septiembre del año pasado, caían las encuestas Javier Milei, con la elección de la provincia de Buenos Aires. En octubre ganó prácticamente en todo el país. Y ahora vuelve a caer muchísimo la imagen del presidente, ¿no? Y pierde todas las conversaciones. No, es muy difícil que si el gobierno está mal, un candidato del gobierno le vaya bien. Eso es prácticamente improbable, y menos en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el último resultado fue bastante parejo y fue en un momento donde el gobierno todavía tenía cierto predicamento. A mí me parece que todo va a depender de la situación económica. Bueno, Courel decía eso, Juan Courel decía eso esta semana, me parece de manera acertada, que en realidad la caída de la imagen es anterior al caso Adorni. O sea, está relacionado con lo económico. Lo otro le mete fuego a un incendio, pero... Claro. De hecho, sí, tenés razón, porque el caso... Es cierto que es más fácil de entender que Libra y que Andis y demás, pero me parece que lo que dicen todos, que la economía te saca el velo de los ojos y que en otros momentos te banca. Es lo que dice la nota del Financial Times de ayer, que se podría haber hecho la vista gorda si la cosa económica andaba y no anda.
Y no anda. Pausa y ya volvemos con más bien Argento, Leandro Renú, Analía Argento, los estamos acompañando con muchísima información en Radio Cultura. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. En línea está un dirigente radical, y no le voy a decir histórico a ver si se me ofende, pero que fue, yo no sé, pero creo que aún con el paso de los años, el jefe, el intendente en su caso, más joven, que tuvo la ciudad de Buenos Aires cuando todavía no era autónoma, y el presidente de la nación elegía. Así como elegía a sus ministros, elegía a quien gobernaba la ciudad, y estoy hablando de Facundo Suárez Lastra. Buenas tardes, Facundo, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes, Analía, gracias por llamar. Efectivamente, era muy joven cuando me designaron intendente. ¿Y seguís siendo el más joven? Nunca nadie llegó... Sí. Es que hay errores que no se cometen dos veces. Después de la primera experiencia, no, la digo en broma. Creo que sí, no, seguramente sí. Y vos sabés que yo siempre dije, me hubiera gustado ser jefe de gobierno elegido por el pueblo. De hecho, yo competí contra De la Rúa y me ganó por esa posición. Pero después, mientras más se va agigantando la figura de Alfonsín, más me llena de orgullo que un dirigente como Alfonsín me haya dado una posición tan importante. Mirá si le hubieras ganado esa interna a Fernando De la Rúa. Otra historia en este país. Y estaríamos mejor que Canadá, que Australia y Nueva Zelanda. ¿Vos decís? Porque pero qué sé yo, ¿no? Más de alguna vez lo pensé, que quien le gana, si yo le ganaba a De la Rúa, me convertía en un dirigente de volumen nacional y haciendo un buen gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cosa que hemos hecho todos. El radicalismo gobernó 4 veces la ciudad de Buenos Aires, con 4 buenos gobiernos, y en general la ciudad de Buenos Aires diría que es el distrito más fácil de administrar de la República Argentina. Entonces ya dio 2 presidentes en la nación a quienes ganaron la elección en la ciudad de Buenos Aires, así que pudo haber sido. Uy, se me ocurren un montón de cosas. Primero, ¿puede dar otro? Porque viste que ya anda Patricia Bullrich probándose el traje. Como posibilidad es posibilidad. El tema es que la ciudad de Buenos Aires es un lugar desde donde se reproduce mucho la política argentina, digamos, es la sede, por más que haya redes, haya distintos medios, se haya federalizado y se haya abierto muchísimo a las formas de comunicación. Hay un tema en la política argentina que hay
una centralidad muy gravitante con lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimos dirigentes de la ciudad son los dirigentes que más repercusión nacional tienen o que hacen su política en la ciudad o sobre hechos que suceden en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ser capital de la nación, de la república, también te lleva a ese lugar desde la política, ¿no? ¿Sentís olor a pis? Perdón que pero viste que Horacio Rodríguez Larreta sigue insistiendo con que está mal administrada la ciudad y Bullrich también dijo lo mismo. Sí, yo creo que hay problemas en la ciudad, pero creo que los problemas son más estructurales, no es el PIS de la ciudad. En la ciudad se puede gobernar mejor o peor, ha habido mejores gobernantes con más dedicación que otros, pero me parece que hay un problema estructural que es la deficiencia intelectual de la dirigencia política argentina, de no entender el área metropolitana. Donde vivimos, la ciudad de Buenos Aires, es el centro de un conglomerado de 15 millones de habitantes. Yo conversando y analizando, si alguien le dice a algún urbanista, algún intendente, alcalde de cualquier ciudad importante del mundo, que vivimos en un centro urbano que tiene 15 millones de habitantes, que se interactúan y que todo el día a la capital de la República entran el doble de la gente que duerme en ella, y que el subterráneo tiene como límite la General Paz y el Riachuelo, y no hace 1 kilómetro para llegar a Avellaneda o a Lomas de Zamora, nos dicen que estamos locos, que en qué gastamos el dinero. Digamos, la incapacidad general de gobernabilidad de área metropolitana afecta enormemente el desempeño de la ciudad y lamentablemente no se ha visto. La dirigencia, mirá que lo he hablado con De la Rúa, lo he hablado con Macri, lo he hablado con Vidal, lo he hablado con muchísimos peronistas con los cuales hemos trabajado en este tema también, y no se logra salir del retraso tremendo que significa la pereza intelectual de la dirigencia, que significa que no haya una gobernabilidad metropolitana para el tema de la salud pública, del transporte. Vos fíjate, Analía, que los hospitales de la ciudad y del Gran Buenos Aires no los hizo ni la ciudad ni la provincia, los hizo la nación la mayoría, pensando en la cobertura nacional, y luego por razones fiscales le dieron algunos a las provincias, le dieron otros a la ciudad de Buenos Aires, cuando tiene que haber un sistema de salud integral. La mitad de los pacientes de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires vienen de la provincia de Buenos Aires, y no es un tema de decirle, che, a ver cuánto nos paga Kicillof, es un tema de decir, che, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo que estos hospitales no son de la ciudad, son metropolitanos, y hacemos un sistema de financiamiento compartido y asignamos mejor los recursos, asignamos mejor las inversiones en salud y tenemos una mejor salud? Y esto no es una ocurrencia mía, esto lo dicen en la academia, hay mil de gente que piensan en esto y que lo sostienen, y los políticos lamentablemente somos muy pocos los que lo empujamos y no hemos tenido la fuerza para imponerlo. ¿Y el radicalismo perdió la fuerza? Digo, porque una ciudad que fue gobernada 4 veces por la UCR, digo, después de la Rúa o después del Pacto de Olivos también, uno para atrás podría imaginar un montón de cosas, pero digo, ¿cómo hace el radicalismo para sobrevivir? El PRO está ahí intentando sobrevivir a la ola de Milei, pero consigue una alianza en algunos lugares. ¿Cómo hace la UCR para subsistir? Yo entiendo que hay algunos que dicen, bueno, hay que ir acompañando, por ejemplo, a Kicillof, otros dicen, hay que acompañar a las nuevas canciones, como se escucha por ahí, y eso tiene que ver con más cercanía con La Libertad Avanza. ¿Cómo lo ves? Yo sé que están discutiendo, leí ahí que se juntan, que vuelven a juntarse en la LIN, la gente joven por ahí no sabe, que es un reducto radical. ¿Cómo sobrevive el radicalismo? Muy bien, porque fue un partido muy importante. Sí, yo creo que el radicalismo ha perdido relevancia. Uno podría decir, sigue siendo un partido importante si tener 5 gobernaciones y 2 centenares de intendentes en todo el país, inclusive capitales de provincia y ciudades muy importantes. Uno podría decir, ¡epa, qué fuerza poderosa! Sin embargo, Milei gana las elecciones sin un solo intendente y sin un solo gobernador. La relevancia política te la da la propuesta que formules en términos políticos, el proyecto de país que se vislumbre a través de tu iniciativa, y ahí es donde la dirigencia radical ha perdido relevancia porque están muy ocupados, son buenos gobernadores, son buenos intendentes, yo en general los reivindico y son buenos radicales y hacen radicalismo
en las políticas públicas de su provincia. Radicalismo me refiero a una política pública nacional, con una defensa de un Estado correcto, con espacio para las actividades productivas, aliento al sector privado también, lo que el radicalismo expresa en sus gobernadores y que hace buenos gobiernos. Pero esos mismos gobernadores a la hora de formular políticas, aparecen en muchos casos muy apegados a una política que no es que sea contrariamente a los intereses históricos o a la mirada general del radicalismo, que lo es, sino que es una política que está demostrando una falta de complejidad para resolver los problemas de los argentinos, que son más complejos, donde se está concentrando en pisar el gasto público para lograr un equilibrio fiscal bastante artificial, porque se basa mucho en postergar decisiones de inversión pública en infraestructura que son imprescindibles para el desarrollo productivo de la Argentina, y en reducir la inflación. Objetivos que estamos absolutamente de acuerdo, pero que son la base de la cual empezar a conversar, y a partir de ahí las diferencias con este modelo son sustanciales, por lo cual muchos radicales pensamos que, contrariamente a lo que vos decías, Analía, de que hay dos opciones, que son las que se ven, que es imprescindible no por el radicalismo, sino por los argentinos que haya una tercera opción. Y si vos querés decir, donde entremos los radicales y toda persona que tenga una percepción socialdemócrata y no tenga una mirada coincidente con el kirchnerismo, y toda una persona que se siente una liberal progresista y no coincida para nada con Milei, tenga un espacio de generarle una alternativa. Nosotros somos muchos radicales que estamos trabajando en esa línea. ¿Y cuál será esa alternativa? ¿La de Miguel Pichetto que anda buscando? No, esa es más cercana al peronismo. Algunos dicen... No, es un proyecto más limitado. Aparte, andan buscando un empresario. Basta de inventos. ¿Qué quieren inventar? ¿Un pastor evangélico? ¿Un empresario? Dejémonos de joder. Los países se gobiernan con buenos políticos. Basta de políticos que renuncian a la actividad central. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parece. No nos parece. Ya no, ya, ahí sí me gustó, ahí tenemos un volumen de estadista, tenemos un hombre público que ha sido secretario de Interior de la Nación, que ha sido diputado nacional, que es presidente del Colegio Público de Abogados, un abogado profesionalmente exitoso, preparado, culto, honesto, tenemos Gilaveria y hay otros más, hay volúmenes políticos personales que son los que requiere la nación para ser gobernante. Vos decís Gilaveria, yo creo que Gilaveria es un ejemplo clarísimo de que no el radicalismo, los argentinos tenemos gente de otro volumen para poner a cargo de los gobiernos. Claro, ahí te diría, en lugar de buscar una nueva canción y ensayar, buscar en la historia argentina buenos ejemplos por ahí, ¿no? Porque me parece que Ricardo Gilaveria es una de esas personas que gente de distintos espacios, salvo que estén muy radicalizados con algunas cosas, convocan siempre, ¿no? Como una voz de, no sé, cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, todos llamamos a Ricardo Gilaveria, más a la derecha, más a la izquierda, salvo los antidemocráticos, ¿no? Obvio. Bueno, pero eso van a estar en otro bando, a eso no los convocamos, digamos, bueno, que nos vote el que quiera, pero me refiero, nuestro discurso, nuestra propuesta, debe apuntar a quienes tengan una mirada de que hay otra Argentina posible. Y que tengamos la audacia de reconocer que en estos 2 años algunos avances en generar un consenso acerca de que cosas que se hacían muy mal, como tener un descuidado absoluto con el ritmo de la inflación, tener un descuidado absoluto con el equilibrio fiscal, son cosas que deben ser corregidas. Esto que se ha dicho, lo decía Felipe González, lo decían los socialdemócratas europeos, el equilibrio fiscal no es de derecha ni es de izquierda, es una precondición para que las sociedades puedan progresar y avanzar y que se genere riqueza y que la riqueza se distribuya. A mí me parece que hay espacio y necesidad, no es un tema de estamos buscando candidatos de una forma que nos exprese a nosotros, no estamos pensando en una lista 3 de radicales, estamos pensando en un radicalismo que ofrezca capacidad de convocar a los demás. Y si desde otros espacios aparece gente del volumen de Gilaveria o algún otro radical, bueno, optaremos por el mejor, pero tenemos que tener la decisión de decir, che, no es solamente Milei o Kicillof los que pueden gobernar la Argentina. Demos la oportunidad de pensar que hay otros volúmenes personales y otras ideas que pueden jugar con firmeza y con vocación a disputar el poder en la Argentina.
Facundo Suárez Lastra, muchísimas gracias. Y veremos, porque, mirá, Claudia Piñeiro de primera dama, ojo, que va a tener a mí me encantaría. muchos A mí me encantaría. Muchísimas gracias, Facundo, por esta conversación con Bien Argento. Gracias. Al contrario, a vos por el llamado. Buenas tardes. Gracias. Facundo Suárez Lastra, un dirigente radical. Ustedes van a decir, ¿por qué lo llamaste? Porque ahí hay muchos que están, charlando. Hay que ver qué pasa, si se empiezan a juntar muchos detrás de un armado. Sobre todo porque los armados también, al multiplicar las opciones, le bajan la opción de voto, la concentración de votos a algunos, ¿no? Si no se divide en dos el electorado, otro puede ser el escenario en un país donde la presidencial se define en un balotaje. Por eso también el presidente de la Nación quiere sacar las PASO, para digamos, tratar de evitar lo que sería una encuesta, porque la PASO termina siendo una encuesta y también termina uniendo a las posiciones que están divididas, que de pronto pueden, supongamos, si hubiera un Gil Lavedra, podría haber alguien del radicalismo también en el mismo espacio compitiendo, y después todo eso se uniría. Pausa y ya volvemos. Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El dato de la semana tiene que ver con lo que se está especulando sobre la inflación. Hay una corrección de precios entre 2,6 y 2,7 que se especula como una inflación posible para el mes de abril. Hay consultoras de todo tipo y color que están dando un número parecido. Analítica, la consultora de Ricardo Delgado, P4Q de Álvarez Agis, EcoGo de Marina del Polleto. Hay como una especie de consenso que la inflación podría estar entre el 2,6 y 2,7. Es más o menos lo que se especula podría pasar también en el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre se adelanta una semana a lo que diga el INDEC. El gobierno está esperando un número un poco más bajo, por debajo del 2,5. Veremos qué termina siendo. Va a ser una desaceleración respecto a marzo, donde había sido 3,4, pero aún una inflación muy, muy alta para un mes que va a tener un arrastre todavía de una cantidad importante del aumento de combustibles. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Cuando escucho a Leandro contar el dato económico y hablar de inflación, pienso, se pasó otro mes, ¿no? Claro. Se está pasando rápido este año. Sí, ya estamos. Te dicen junio y, viste, a veces tal cosa va a pasar en junio. Sí, el mes que viene. Complicados muchos para pagar el aguinaldo, ya que hablamos de mitad de año, ¿eh? Totalmente, está pasando bastante rápido. Obviamente el Mundial ahora va a generar una interrupción de un mes y después yo supongo que ahí ya se va a lanzar la campaña política más fuerte, ¿no? Claro, hay muchos que están esperando a que pase el Mundial. ¿Vos crees que puede modificar el escenario electoral, el Mundial o el humor social? Y no sé, porque me parece que viste que no se percibe mucho el clima de Mundial. A mí me parece que eso pasa básicamente porque ya ganamos el Mundial último y la gente más o menos se relaja. No está la obligación esa de, bueno, tenemos que ganarlo sí o sí ahora, eso contagia menos. Y no sé si va a haber un clima tan... Y además, recordemos que es más difícil ganarlo esta vez, ¿no? O sea, es muy difícil repetir y es muy difícil ganarlo. No lo veo. Es como la carrera de Fórmula 1 el domingo, ¿viste? Cuando Colapinto larga entre los primeros 10, después queda en un momento entran a boxes los que estaban más adelantados y él queda quinto, pero no había cambiado cubiertas y uno se empieza a ilusionar. Y los periodistas de automovilismo dicen, bueno, nos tenemos que conformar con un séptimo, un octavo puesto para Colapinto, pero uno ya después quiere ganar. Si pensás racionalmente es lo que vos decís, che, no podés ganar todos los mundiales y hay que ver ahora. Pero bueno, veremos igual, veremos. Lo que sí hay muchísima publicidad, como me parece que algunos se habían guardado o se guardan la plata para promocionar en el automovilismo o en el fútbol, que son las cosas que nos dan alguna alegría todavía, ¿no? Sí. ¿Te vemos esta noche en Renault a fondo? Nos vemos, sí. Como dice Víctor Hugo Morales, si no entienden la economía y lo que está pasando en la Argentina con la lupa de Leandro, no van a entender nada. Así que nos vemos ahí a diario de las 20 y después un ratito antes de las 9, Leandro Renault a fondo. Nos vemos a la noche, Leandro, y el próximo jueves acá. Así es. Acá en Radio Cultura a las 3 de la tarde, como todos los jueves. Chau. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renunt están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.